Imagina por un momento que todo lo que te habías tragado sobre las enseñanzas de Jesús era apenas una puntita del iceberg de la verdad completa. Imagina que, por siglos, unos legajos viejísimos han estado bajo 7 llaves, guardando secretos que podrían voltear de cabeza lo que entendemos del cristianismo de los primeros días. Hoy vas a destapar uno de los documentos más polémicos y fascinantes de la historia religiosa, el Evangelio de Tomé, un escrito al que la iglesia de antaño le dio cuello del canon bíblico y que, por más de 1500 años, se quedó echando polvo en las arenas del tiempo. Este no es nomás otro evangelio que se le perdió a alguien. Es un documento que nos pinta un Jesús tan radical, pero tan distinto de la imagen tradicional que conocemos, que su sola existencia le da un patadón a los cimientos de la doctrina cristiana oficial, mientras que los evangelios que sí quedaron nos presentan a un Jesús que se aventaba parábolas y cuentos. El Evangelio de Tomé nos revela a un maestro que compartía enseñanzas directas, que calaban hondo y que a veces eran un verdadero acertijo, diseñadas no para la bola de gente, sino para los discípulos, que ya estaban listos para recibir el conocimiento más profundo. Cuando los arqueólogos se toparon con este texto en 1945, allá por Nag Hammadi, Egipto, junto con una biblioteca completa de escritos gnósticos, el mundo acá, el de los libros, se quedó con la boca abierta. Aquí estaba la prueba de que sí hubo otras formas de cristianismo, otras versiones del mensaje de Jesús que de a tiro las hicieron garras y las borraron de la historia oficial. El Evangelio de Tomé no cuenta la historia de la crucifixión ni de la resurrección. En cambio, se va de lleno a las puras palabras y enseñanzas de Jesús, presentándolo como un maestro sabio, cuyo objetivo principal era prender la chispa divina que ya traemos dentro de cada ser humano. Lo que más les caló a las autoridades religiosas de siempre es que este evangelio presenta ideas que le daban en la torre a la necesidad de intermediarios de la iglesia. Jesús, según Tomé, enseñaba que el reino de los cielos no es un lugar allá lejos al que vamos después de la muerte, sino una realidad presente que podemos experimentar aquí y ahora, cuando prendemos el foco de nuestra verdadera naturaleza divina. Esta perspectiva le ponía un susto directo al poder y la autoridad de una iglesia que se establecía como el único camino bueno para salvarse. El texto está compuesto por 114 dichos, o como les dicen, logias, cada uno introducido con la frase «Jesús dijo», creando un efecto que va armando una filosofía espiritual bien amarrada, pero que se sale del huacal. Estos dichos no los escribieron para que cualquiera los entendiera a la primera. Piden que uno le piense, le eche coco y tenga la mente bien abierta, más allá de creer a ciegas. Son enseñanzas que invitan al que busca algo más a que le meta el diente, a que escarbe hondo en su propia naturaleza y a descubrir verdades que trascienden las doctrinas establecidas. Los especialistas en textos antiguos han determinado que algunas de estas enseñanzas podrían ser tan viejas como los evangelios que sí quedaron, o hasta más viejas. ¿Quién sabe? Esto significa que no es que estemos hablando de interpretaciones que llegaron tarde o de plano herejías del mensaje cristiano, sino potencialmente de algunas de las palabras y enseñanzas más antiguas atribuidas a Jesús que han sobrevivido hasta nuestros días. La implicación es asombrosa, que la película del cristianismo que nos contaron hoy podría ser el resultado de una escogencia bien política y teológica específica, no necesariamente la única interpretación válida del mensaje original. Para entender de a tiro la importancia histórica del Evangelio de Tomé, debemos echarle un clavado al mero ambiente del cristianismo primitivo, un periodo mucho más variado y enredado de lo que la historia oficial nos ha recetado. Durante los primeros siglos después de la muerte de Jesús, existían múltiples comunidades cristianas, cada una con sus propias interpretaciones, prácticas y textos sagrados. No había una línea bien marcada, ni un libro de cabecera fijo, y de seguro no había un mero que dijera qué sí era bueno y qué era herejía. En este ambiente de pluralidad religiosa, comunidades enteras de cristianos de antaño le hallaron la cuadratura al círculo en las enseñanzas de Tomé, una guía que les cambiaba el chip, profunda y transformadora. Estas comunidades, a las que los historiadores, después les pusieron el apodo de gnósticas, desarrollaron una comprensión del cristianismo que enfatizaba el saber directo de lo divino, la experiencia en carne propia de ir más allá, y la idea que te volaba a la cabeza de que cada quien trae adentro la chispa divina que Jesús vino a prender.
Si te late ser parte de esta exploración chingona de la historia escondida del cristianismo y quieres que te caigan más secretos que han estado bajo tierra siglos, pues ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita, porque traemos una serie que te va a volar la cabeza, dedicada a destapar los misterios más clavados de esos textos viejos que le dieron un giro al mundo. Los textos gnósticos, incluyendo el Evangelio de Tomé, presentaban una cosmología de alto vuelo que veía el mundo material como un espejismo nomás, mientras que la realidad verdadera existía en el reino espiritual del conocimiento puro. Esta forma de ver las cosas no era nihilista o escapista, al contrario, les daba poder a la gente, porque les decía que tenían acceso directo a la sabiduría divina, sin necesidad de que nadie de la institución les hiciera el paro. Jesús, en esta onda, no era tanto un salvador que se sacrificaba por los pecados de la humanidad, sino un maestro bien iluminado que venía a prenderle el foco a los demás para que hallaran su propia naturaleza divina. Esta bronca de entender el papel de Jesús le metía un buen susto al modelo de iglesia que se venía armando en el cristianismo de moda. Si cada chango podía acceder directo a la verdad divina, si el reino de los cielos estaba dentro de cada individuo esperando ser descubierto, entonces ¿qué necesidad había de una jerarquía eclesiástica? ¿Qué pretexto iban a tener los curas, los obispos y al final el Papa, como los que te conectaban con Dios y la humanidad? El proceso por el cual ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico, mientras otros fueron declarados heréticos, no fue cosa de inspiración divina, como muchos creyentes se la creen, sino un proceso bien político que se extendió por varios siglos y que tronó en los concilios ecuménicos del siglo IV. Los meros de la iglesia que salían ganones de estas broncas doctrinales traían motivos que iban mucho más allá de nomás guardar la pura verdad teológica. Estaban montando una institución que necesitaba poder, estructura y control para aguantar y crecer en un mundo bien enredado de política. Los papeles con estas enseñanzas diferentes no se perdieron nomás por descuido o porque el tiempo pasó. Los persiguieron, los confiscaron y los hicieron pedazos de forma sistemática por aquellos que veían en ellos una amenaza de muerte para el orden que estaban tratando de establecer. Las comunidades que guardaban estos textos enfrentaron persecución activa. Los tacharon de herejes peligrosos que andaban pudriendo la fe verdadera. Sin embargo, algunos grupos lograron esconder sus textos más chidos, enterrándolos en vasijas de barro en lugares perdidos del desierto, con la esperanza de que algún día las nuevas generaciones pudieran volver a toparse con estas enseñanzas que se creían perdidas. Esta movida desesperada por guardar todo esto resultó ser de lo más significativo en la historia de los estudios bíblicos, aunque se tardaría más de 1500 años en que de a tiro se entendiera su importancia. Las broncas teológicas entre el cristianismo de hoy y el que pinta el Evangelio de Tomé van mucho más allá de nomás diferentes interpretaciones. Mientras que el cristianismo oficial se armó una teología donde te salvabas por la fe en Cristo crucificado y resucitado, las tradiciones que se salvaron en Tomé presentaban un camino para prender la luz espiritual que dependía de saber las cosas directo y de sentir lo divino en carne propia. Esta diferencia no era de esas de puro libro. Traía implicaciones que le daban la vuelta a todo para cómo la gente se relacionaba con lo sagrado y cómo se organizaban las comunidades religiosas. En el mundo descrito por Tomé, cada persona traía el potencial inherente de llegar al mismo nivel de iluminación espiritual que Jesús había conseguido, cambiando de tajo la relación entre el que enseña y el que aprende, entre lo humano y lo divino. La cosmología que se veía en estos textos alternativos sugería que el universo material que sentimos con nuestros sentidos es nomás la sombra de una realidad más honda y verdadera. Esta forma de ver las cosas, a la que los estudiosos después le pusieron gnosticismo, no es que tirara por la borda el mundo físico, sino que lo veía como un velo que tapaba verdades más profundas. Los seguidores de estas enseñanzas desarrollaron prácticas para meditar y contemplar, bien sofisticadas, diseñadas para traspasar este velo y experimentar directamente la realidad espiritual subyacente. Jesús, en esta tradición, no había venido a morir por los pecados de la humanidad en el sentido convencional, sino a enseñar a los demás a cómo despertar su propia naturaleza divina y a volar más allá de lo que nos limita en la vida de a diario. Estas diferencias doctrinales armaron broncas inevitables
con las formas de cristianismo que al final se volvieron las oficiales. Los jefes de las iglesias que iban naciendo y que querían armar doctrinas parejas y jerarquías bien armadas, veían en estas enseñanzas diferentes no solo errores de fe, sino una amenaza directa al poder institucional que estaban levantando. Si los individuos podían acceder directamente a la verdad divina, si el reino de los cielos realmente existía dentro de cada persona esperando ser descubierto, entonces la necesidad de que hubiera intermediarios religiosos se ponía en duda. Esta tensión fundamental entre la experiencia espiritual directa y la autoridad institucional mediada se convertiría en una de las broncas que definieron la historia del cristianismo de los inicios. Los textos que han llegado hasta nosotros sugieren que estas comunidades alternativas no eran grupos marginales o sectarios, sino tradiciones cristianas bien vivas y bien armadas, con sus propias escuelas de teología, sus propios rituales y sus propias formas de entender lo que Jesús enseñaba. Tenían sus propios evangelios, sus propios textos de sabiduría y sus propias tradiciones orales que se remontaban, según afirmaban, a los mismos apóstoles. La idea de que hubo una sola forma buena de cristianismo, que se pasó derechita desde Jesús hasta los líderes del siglo IV, es un cuento que se armaron después y que no le hace justicia a lo variado que fue el movimiento cristiano al principio. El proceso mediante el cual ciertos textos fueron canonizados, mientras otros fueron rechazados, no siguió criterios puramente teológicos o históricos. Los rollos políticos, las alianzas institucionales y las luchas de poder fueron clave para decidir qué cristianismo la armaría como el oficial y cuáles serían mandadas al rincón de las herejías. Los líderes religiosos que salieron ganones de estos conflictos no solo dijeron qué libros iban a ir en la Biblia, sino que también escribieron las historias de después para justificar sus movidas y decir que ellos eran los buenos. Los textos que contradecían estas narrativas oficiales no solo los sacaron del canon, sino que de a tiro los borraron y, en muchos casos, los hicieron polvo. Que de pura chiripa se hayan salvado algunos de estos textos perdidos en el desierto egipcio ha dejado que los estudiosos de hoy armen un rompecabezas más completo de lo variado que fue el cristianismo al principio. Estos descubrimientos han revelado que las diferencias entre las diferentes tradiciones cristianas eran mucho más profundas de lo que previamente se había comprendido, y que las enseñanzas que se salvaron en textos como el Evangelio de Tomé representaban no desviaciones que llegaron tarde de un cristianismo puro original, sino tradiciones paralelas que pueden haber sido tan antiguas y auténticas como aquellas que al final se volverían las oficiales. Esta realización ha transformado de tajo nuestro entendimiento de los orígenes cristianos y ha puesto sobre la mesa preguntas que incomodan sobre qué onda con la autoridad religiosa y si las instituciones que dicen tener la verdad espiritual exclusiva, de verdad la tienen. El cambio del mensaje original cristiano no fue de la noche a la mañana o por pura casualidad, sino que fue un proceso lento y bien pensado que se extendió por varios siglos. Los especialistas en historia del cristianismo de los primeros tiempos han documentado cómo las enseñanzas que le daban prioridad a la experiencia espiritual directa y a la autoridad interior fueron sistemáticamente reemplazadas por doctrinas que le daban la preferencia a la autoridad de la institución y a que los curas fueran los intermediarios. Esta transición no fue simplemente una cuestión de interpretación teológica, sino que reflejó cambios fundamentales en la estructura social y política del mundo mediterráneo. A medida que el cristianismo se expandía desde sus orígenes como un movimiento de renovación espiritual dentro del judaísmo hacia convertirse en una religión imperial, las presiones para que hubiera una sola doctrina y jerarquías administrativas se pusieron bien fuertes. Los textos que sobrevivieron a esta transformación nos permiten rastrear el proceso mediante el cual conceptos centrales del mensaje cristiano fueron reinterpretados para servir a nuevos propósitos institucionales. El reino de los cielos, que en los evangelios gnósticos se veía como algo presente y a la mano si tenías el conocimiento interior, poco a poco lo fueron acomodando como una promesa para el futuro, que dependía de que participaras en los sacramentos que daba la iglesia institucional. La salvación, que al principio se pintaba como un despertar espiritual que podía pasar aquí en vida, la mandaron hasta después de la muerte y la condicionaron a que te apegaras a credos específicos y obedecieras a los de la iglesia. Este proceso de institucionalización no fue único del cristianismo.
Pero las particularidades de cómo se desarrolló tuvieron consecuencias profundas para la evolución posterior de la tradición cristiana. Las comunidades que guardaron las enseñanzas alternativas enfrentaron persecución creciente, no solo por parte de las autoridades romanas, sino también por parte de otros grupos cristianos que habían adoptado estructuras más jerárquicas y doctrinas más rígidas. Los registros históricos sugieren que estas persecuciones entre ellos mismos a menudo fueron más crueles que las que les echaba el Estado romano a los cristianos, porque involucraban no solo cuestiones de poder político, sino también de legitimidad espiritual. Los líderes de las iglesias que iban surgiendo necesitaban poner bien claro que ellos eran los únicos que podían interpretar las enseñanzas de Jesús, y el que hubiera otras tradiciones que decían tener la misma o más verdad, era una amenaza de muerte para sus cuentos de autoridad divina. Que el Evangelio de Tomé y otros textos parecidos se hayan salvado en las arenas del desierto egipcio no fue de agrapa, fue a propósito. Los estudiosos han determinado que estos documentos los envolvieron con cuidado y los enterraron comunidades que sabían que sus textos sagrados ya tenían sentencia de destrucción. Las fechas de estos entierros coinciden con los tiempos en que más duro le pegaban a las tradiciones cristianas que no eran las oficiales, sugiriendo que estas comunidades tomaron medidas desesperadas para guardar sus enseñanzas para futuras generaciones. El hecho de que eligieran enterrar estos textos en lugar de intentar esconderlos en lugares más accesibles, indica que entendían que la supresión sería total y prolongada, y que la única esperanza de que se salvaran era encargarle estos papeles al mismo desierto. La lectura de estos textos redescubiertos revela no solo diferencias doctrinales, sino formas de ver bien diferentes la onda de la experiencia religiosa y la autoridad espiritual. Mientras que el cristianismo, que al final se hizo el oficial, le daba mucha importancia a la fe, como aceptar cosas bien específicas de la doctrina. Las tradiciones que se salvaron en textos como el Evangelio de Tomé le daban prioridad al conocimiento directo y a la experiencia que te cambiaba la vida. Esta diferencia no era meramente académica, sino que tenía implicaciones prácticas profundas para cómo se organizaban estas comunidades y cómo entendían el propósito de la vida espiritual. Las comunidades gnósticas tendían a ser más de que todos valían lo mismo en su forma de mandar, más abiertas a que las mujeres tuvieran puestos de autoridad espiritual y más tolerantes a que cada quien interpretara las cosas de la doctrina a su modo. Las formas que usaron para callar estas tradiciones diferentes fueron bien sofisticadas y por muchos lados. No se limitaron a la destrucción física de textos, sino que incluyeron la reescritura de historias, la demonización de los líderes contrarios de forma sistemática y la creación de cuentos que pintaban a las tradiciones oficiales como las únicas que venían de los apóstoles de verdad. Los líderes de la iglesia emergente desarrollaron genealogías doctrinales bien elaboradas que armaban líneas de sucesión apostólica que dejaban fuera a propósito las tradiciones que ahora conocemos por los textos gnósticos. Estas construcciones históricas después las metieron en credos oficiales y tratados teológicos que no solo dijeron qué debían creer los cristianos, sino también qué tradiciones debían ver como herejías y como un peligro. El proceso para armar el canon del Nuevo Testamento, que fue el que dijo qué textos iban a entrar en los escritos cristianos oficiales, fue un reflejo de estas broncas por ver quién interpretaba qué. Los criterios que usaron para decir qué textos eran auténticos y tenían autoridad no fueron puramente históricos o teológicos, sino que estuvieron bien marcados por cuestiones políticas sobre qué versión del cristianismo le convenía más a una iglesia institucional aliada con el poder del Imperio Romano. Los textos que le daban prioridad a la experiencia espiritual directa, a la igualdad espiritual, o que cuestionaban la necesidad de intermediarios institucionales, los hicieron a un lado de forma sistemática, no porque les faltaran pruebas históricas o de apóstoles, sino porque le metían un susto a la estructura de poder que los jefes de la iglesia querían montar. Lo irónico de todo este rollo es que muchas de las enseñanzas que callaron como herejías, chance, y eran tradiciones más viejas y más pegadas a lo que Jesús de a tiro enseñó, que las que sí se quedaron como las oficiales. Los estudiosos de hoy han dicho que algunos de los dichos que se salvaron en el Evangelio de Tomé, chance, y vienen de fuentes más viejas que los evangelios que sí se conocen, y que ciertas prácticas espirituales de las tradiciones gnósticas chance, y reflejan cosas del cristianismo de los primeros tiempos,
que después le editaron o le dieron otra vuelta en los libros oficiales. Esta posibilidad pone sobre la mesa preguntas profundas sobre qué onda con la autoridad religiosa y si las instituciones que dicen ser las meras de una tradición, de a tiro, tienen la exclusiva de las enseñanzas originales de esa onda. Las implicaciones de estos hallazgos van más allá de lo puramente histórico o de la teología, más allá de meras cuestiones históricas o académicas. La exhumación de estas voces silenciadas ha impulsado a muchos exploradores espirituales de hoy a replantearse sus propios acercamientos a la experiencia religiosa y a cuestionar la autoridad exclusiva de las instituciones eclesiásticas consolidadas. El mensaje medular del Evangelio de Tomás, que el reino divino habita en cada individuo y es accesible directamente mediante el conocimiento interior, conecta con fuerza con las sensibilidades espirituales actuales, que dan prioridad a la vivencia personal sobre la autoridad institucional. Esta sintonía no es casual, más bien, evidencia las tensiones perennes entre la experiencia espiritual directa y la religión institucionalmente mediada, conflictos que han perdurado a lo largo de la historia del cristianismo y siguen latentes en las corrientes espirituales contemporáneas. Las repercusiones de estas decisiones históricas trascendieron por mucho el ámbito meramente teológico, moldeando de manera fundamental la evolución del cristianismo como tradición espiritual y como institución social. Al analizar los efectos a largo plazo de la supresión de textos como el Evangelio de Tomás, constatamos cómo estas elecciones primarias forjaron no solo las doctrinas cristianas oficiales, sino también las posturas frente a la autoridad espiritual, la experiencia mística y la esencia misma de la salvación. Los primeros siglos del cristianismo presenciaron una metamorfosis paulatina, pero contundente, desde una religión marcada por la diversidad de interpretaciones y prácticas, hacia un sistema más homogéneo y jerárquico que privilegiaba la conformidad doctrinal y la obediencia institucional. Esta transformación no surgió de la nada. Fue impulsada por factores políticos, sociales y económicos específicos que influyeron en la forma en que los líderes cristianos concibieron su misión y organizaron sus comunidades. La alianza entre la Iglesia cristiana y el Imperio romano bajo Constantino representó un parteaguas crítico en este proceso, ya que brindó tanto las oportunidades como los incentivos para establecer una versión unificada del cristianismo que pudiera fungir como elemento cohesivo en un imperio diverso y a menudo fragmentado. Los beneficios políticos de esta alianza fueron enormes para ambas partes, pero vinieron acompañados de compromisos significativos que alteraron de raíz el carácter del movimiento cristiano primitivo. La adopción del cristianismo como religión oficial del imperio generó presiones inmensas para desarrollar estructuras doctrinales y administrativas que pudieran operar eficazmente a escala imperial. Esto implicaba que las tradiciones cristianas que ponían el acento en la experiencia espiritual individual, la interpretación personal de las escrituras o formas descentralizadas de organización comunitaria, se volvieron problemáticas desde una perspectiva administrativa. Las autoridades imperiales requerían socios religiosos capaces de asegurar la uniformidad doctrinal, mantener la disciplina social y proveer legitimidad ideológica al sistema político imperante. Las tradiciones representadas por textos como el Evangelio de Tomás, con su énfasis en el conocimiento directo y la autoridad espiritual individual, eran inherentemente incompatibles con estos requisitos administrativos. El proceso de institucionalización del cristianismo también demandó la creación de jerarquías de autoridad claras que pudieran tomar decisiones vinculantes sobre cuestiones doctrinales y disciplinarias. Esto conllevó el desarrollo de sistemas teológicos que justificaran estas estructuras jerárquicas como divinamente ordenadas y espiritualmente indispensables. Los textos y tradiciones que sugerían que todos los individuos tenían acceso directo a la verdad espiritual, o que la autoridad religiosa podía derivarse de la experiencia interior más que de la ordenación institucional, representaron desafíos fundamentales a estos avances organizacionales. La supresión de estas tradiciones alternativas no fue simplemente una cuestión de preferencia teológica, sino una necesidad práctica para el funcionamiento de una iglesia institucionalizada que operaba en alianza con el poder político. Las implicaciones de estas decisiones calaron hondo en la vida espiritual de los cristianos comunes, alterando de manera fundamental la forma en que los individuos se relacionaban con lo divino y entendían su propio potencial espiritual. La tradición representada por el Evangelio de Tomás había recalcado la capacidad inherente de cada persona
para acceder directamente a la sabiduría divina a través del autoconocimiento y la contemplación interior. Esta perspectiva suponía que la transformación espiritual era posible sin intermediación institucional y que la autoridad religiosa última residía en la experiencia personal del individuo con lo divino. La supresión de estas ideas y su reemplazo por sistemas que enfatizaban la mediación clerical y la conformidad doctrinal representó un giro fundamental en la comprensión cristiana de la naturaleza humana y el potencial espiritual. Este cambio tuvo consecuencias particulares para ciertos grupos dentro de las comunidades cristianas primitivas, especialmente para las mujeres, cuyos roles de liderazgo espiritual fueron progresivamente limitados a medida que la Iglesia adoptaba estructuras más jerárquicas y patriarcales. Los textos gnósticos, incluyendo algunos dichos en el Evangelio de Tomás, habían preservado tradiciones que reconocían la autoridad espiritual femenina y que incluían figuras femeninas como receptoras y transmisoras de revelación divina. La marginación de estas tradiciones coincidió con la exclusión sistemática de las mujeres de roles de liderazgo formal en la Iglesia institucional, un desarrollo que reflejó tanto influencias culturales greco-romanas como decisiones teológicas específicas sobre la naturaleza de la autoridad espiritual. La pérdida de estas perspectivas alternativas también afectó la comprensión cristiana de la relación entre la experiencia espiritual y el conocimiento intelectual. El Evangelio de Tomás había conservado enseñanzas que integraban la búsqueda espiritual con formas de conocimiento que trascendían el pensamiento discursivo ordinario, enfatizando tipos de comprensión que emergían de la contemplación directa y la vivencia interior. La tradición cristiana posterior, influenciada por filosofías helénicas particulares y por las necesidades de la enseñanza doctrinal sistemática, tendió a privilegiar formas más racionales y proposicionales de conocimiento religioso, reduciendo con frecuencia la experiencia mística a fenómenos secundarios o excepcionales, en lugar de reconocerla como central para la vida espiritual. Esta transformación en la comprensión cristiana del conocimiento espiritual tuvo implicaciones duraderas para el desarrollo de la teología cristiana y para las formas en que los cristianos posteriores conceptualizaron la relación entre fe y experiencia. Las tradiciones que habían subrayado la importancia del conocimiento experiencial directo fueron gradualmente reemplazadas por sistemas que priorizaban la aceptación de proposiciones doctrinales y la conformidad con enseñanzas oficiales. Si bien la tradición cristiana nunca perdió por completo su dimensión mística, estas corrientes fueron frecuentemente marginadas o requirieron justificación especial dentro de marcos teológicos que fundamentalmente privilegiaban otras formas de autoridad religiosa. La recuperación moderna de textos como el Evangelio de Tomás ha permitido a los estudiosos reconstruir parte de la diversidad que caracterizó al cristianismo primitivo y entender mejor las alternativas que fueron suprimidas durante el proceso de institucionalización. Este proceso de recuperación ha revelado no solo la existencia de tradiciones cristianas alternativas, sino también los mecanismos específicos a través de los cuales ciertas interpretaciones fueron privilegiadas sobre otras. Los estudios contemporáneos han demostrado que muchas de las características que los líderes cristianos posteriores identificaron como herejías distintivas de los grupos gnósticos estaban en realidad más ampliamente distribuidas en el cristianismo primitivo de lo que se había reconocido anteriormente, sugiriendo que la línea entre ortodoxia y herejía fue establecida retroactivamente más que determinada por diferencias doctrinales inherentes. Esta comprensión ha llevado a muchos estudiosos a reconsiderar las narrativas tradicionales sobre los orígenes cristianos y a reconocer la medida en que las versiones posteriores del cristianismo fueron moldeadas por contingencias históricas específicas, más que por una lógica interna inevitable. La posibilidad de que tradiciones alternativas como aquellas preservadas en el Evangelio de Tomás puedan representar desarrollos legítimos y antiguos del pensamiento cristiano ha planteado interrogantes fundamentales sobre la autoridad de las instituciones cristianas establecidas y sobre los criterios que deberían utilizarse para evaluar la autenticidad espiritual. La documentación histórica que ha sobrevivido hasta nuestros días ofrece evidencias convincentes sobre los métodos específicos utilizados para suprimir las tradiciones cristianas alternativas durante los primeros siglos de nuestra era. Los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi y otros sitios arqueológicos han revelado que la eliminación de textos como el Evangelio de Tomás no fue un proceso accidental o natural,
sino el resultado de campañas sistemáticas diseñadas para eliminar perspectivas que desafiaban la autoridad institucional emergente. Las fuentes históricas documentan cómo los líderes eclesiásticos desarrollaron estrategias sofisticadas para desacreditar y destruir las tradiciones que consideraban problemáticas, utilizando tanto argumentos teológicos como presión política y social para lograr sus objetivos. Los registros patrísticos revelan que figuras como Ireneo de León desarrollaron elaboradas refutaciones de las enseñanzas contenidas en textos como el Evangelio de Tomás, caracterizándolas sistemáticamente como desviaciones peligrosas de la verdadera fe cristiana. Estas refutaciones no se limitaban a argumentos teológicos abstractos, sino que incluían advertencias específicas sobre los peligros espirituales y sociales que supuestamente representaban estas tradiciones alternativas. Los estudios contemporáneos han demostrado que muchas de estas caracterizaciones fueron exageradas o distorsionadas, presentando versiones caricaturizadas de las enseñanzas que pretendían refutar, en lugar de abordar sus contenidos reales con precisión académica. Las evidencias arqueológicas sugieren que la supresión de estos textos implicó tanto la destrucción física de manuscritos como la prohibición de su copia y distribución. Los análisis de los patrones de preservación manuscrita indican que textos como el Evangelio de Tomás sobrevivieron principalmente en regiones periféricas, donde el control institucional era menos efectivo, mientras que desaparecieron casi por completo de los centros urbanos, donde la autoridad eclesiástica había logrado establecerse firmemente. Esta distribución geográfica de la supervivencia manuscrita proporciona evidencia indirecta sobre la efectividad de las campañas de supresión y sobre las estrategias utilizadas para implementarlas. Los documentos administrativos conservados en archivos eclesiásticos posteriores revelan que la eliminación de tradiciones alternativas requirió esfuerzos coordinados que se extendieron durante varios siglos. Las decisiones conciliares y las cartas episcopales documentan procesos deliberativos en los que los líderes cristianos identificaron específicamente qué textos y enseñanzas debían ser suprimidos, desarrollando criterios teológicos y prácticos para distinguir entre materiales aceptables e inaceptables. Estos documentos muestran que la formación del canon cristiano oficial no fue simplemente el reconocimiento de textos que ya tenían autoridad universal, sino un proceso político complejo en el que ciertas perspectivas fueron deliberadamente excluidas para promover visiones particulares de la identidad y autoridad cristianas. Las investigaciones sobre la transmisión manuscrita han revelado que algunos textos como el Evangelio de Tomás continuaron siendo copiados y estudiados en comunidades cristianas marginales mucho después de haber sido oficialmente prohibidos, sugiriendo que su supresión nunca fue completamente exitosa. Los análisis filológicos de las variaciones textuales en estos manuscritos tardíos indican que las comunidades que los preservaron mantenían tradiciones interpretativas sofisticadas y desarrolladas, contradiciendo las afirmaciones de que estas perspectivas representaban simplemente desviaciones ignorantes o superficiales de la ortodoxia cristiana establecida. Los estudios comparativos han demostrado que las estrategias utilizadas para suprimir tradiciones cristianas alternativas fueron similares a los métodos empleados por otras instituciones religiosas y políticas para consolidar su autoridad durante el mismo periodo histórico. Las técnicas de caracterización peyorativa, exclusión social, destrucción de fuentes y reescritura de narrativas históricas siguieron patrones que se pueden observar en otros contextos de competencia institucional, sugiriendo que los conflictos sobre textos como el Evangelio de Tomás reflejaban dinámicas de poder más amplias que las diferencias doctrinales específicas que frecuentemente se enfatizan en los relatos tradicionales. La documentación disponible indica que la supresión de estas tradiciones tuvo consecuencias duraderas para el desarrollo del pensamiento cristiano, eliminando no solo textos específicos, sino también las tradiciones interpretativas y las comunidades de práctica que los habían sustentado. Los análisis de la literatura cristiana posterior revelan que muchas preguntas teológicas y espirituales que habían sido exploradas en textos como el Evangelio de Tomás simplemente desaparecieron de la discusión cristiana dominante, creando lagunas en la reflexión cristiana que persistieron durante siglos. Esta pérdida de diversidad intelectual y espiritual puede haber empobrecido la tradición cristiana de maneras que solo ahora están comenzando a ser plenamente apreciadas por los estudiosos contemporáneos.
Las evidencias también sugieren que la supresión de tradiciones alternativas requirió la construcción de narrativas históricas revisadas que legitimaran retroactivamente las decisiones institucionales que habían sido tomadas. Los textos patrísticos posteriores presentan versiones de los orígenes cristianos que minimizan sistemáticamente la diversidad que había caracterizado a las comunidades cristianas primitivas, creando la impresión de que la uniformidad doctrinal e institucional había existido desde los tiempos apostólicos. Los estudios modernos han demostrado que estas narrativas históricas fueron construcciones ideológicas diseñadas para justificar el status quo institucional, más que descripciones precisas de desarrollos históricos reales. Los mecanismos de control que se establecieron durante este proceso de canonización revelan una estrategia sofisticada de gestión del conocimiento religioso que transformó fundamentalmente la naturaleza del cristianismo como tradición espiritual. Las investigaciones han identificado que la exclusión sistemática de textos como el Evangelio de Tomás no fue un evento aislado, sino parte de una reorganización comprensiva de las estructuras de autoridad religiosa que priorizó la uniformidad institucional sobre la diversidad experiencial. Los análisis de correspondencia entre líderes eclesiásticos del período revelan preocupaciones explícitas sobre los efectos potencialmente disruptivos de permitir que los cristianos individuales interpretaran directamente textos que enfatizaban la experiencia personal inmediata de lo divino. Las fuentes documentales indican que muchos líderes religiosos reconocían que las enseñanzas contenidas en el Evangelio de Tomás podían inspirar formas de vida espiritual que operarían independientemente de las estructuras institucionales emergentes, representando un desafío fundamental a los modelos de autoridad clerical que se estaban consolidando durante este periodo crucial de la historia cristiana. Esta preocupación por el control institucional se manifiesta en la evolución de las prácticas litúrgicas y educativas que acompañaron la exclusión de textos alternativos. Los estudios litúrgicos han demostrado que los textos que fueron incorporados al canon oficial tendían a enfatizar temas de obediencia, estructura jerárquica y mediación clerical, mientras que textos como el Evangelio de Tomás fueron excluidos precisamente porque promovían conceptos de acceso directo a la experiencia espiritual, que podían funcionar independientemente de la supervisión institucional. Las investigaciones sobre la educación cristiana primitiva revelan que los programas de instrucción fueron deliberadamente estructurados para enfatizar la dependencia de los creyentes individuales en la interpretación autorizada proporcionada por líderes institucionales, creando sistemas de conocimiento que desalentaban la exploración independiente de fuentes espirituales alternativas. Los análisis comparativos con otras tradiciones religiosas del mismo período sugieren que estas estrategias de control reflejaban patrones más amplios de consolidación institucional que caracterizaron el desarrollo de muchas organizaciones religiosas durante la Antigüedad tardía, indicando que los conflictos sobre textos específicos formaban parte de transformaciones sociales y políticas más extensas que estaban remodelando las estructuras de autoridad en múltiples contextos culturales. La documentación histórica también revela que la supresión efectiva de tradiciones como las representadas en el Evangelio de Tomás requirió la construcción de sistemas alternativos de significado espiritual que pudieran satisfacer las necesidades religiosas que estos textos habían atendido previamente. Las evidencias sugieren que las comunidades cristianas que perdieron acceso a tradiciones de experiencia directa desarrollaron formas compensatorias de práctica religiosa que enfatizaban la devoción mediada, la participación ritual estructurada y la adherencia a formulaciones doctrinales específicas como sustitutos para los tipos de exploración espiritual personal que habían sido características de las tradiciones suprimidas. Los estudios sobre la evolución de la mística cristiana indican que las corrientes espirituales que enfatizaban la experiencia directa nunca desaparecieron completamente, sino que fueron canalizadas hacia formas de expresión que resultaran compatibles con las estructuras institucionales dominantes, frecuentemente a través de movimientos monásticos y contemplativos que operaban bajo supervisión eclesiástica oficial. Sin embargo, las investigaciones también sugieren que estas adaptaciones institucionales nunca capturaron por completo los elementos más radicales de las tradiciones originales, creando tensiones persistentes dentro del cristianismo entre impulsos hacia la experiencia directa y los requisitos de conformidad institucional.
Los análisis contemporáneos del impacto a largo plazo de estas decisiones institucionales revelan que la exclusión de perspectivas representadas en el Evangelio de Tomás tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito religioso específico, influenciando patrones más amplios de pensamiento occidental sobre temas fundamentales como la naturaleza de la autoridad, la relación entre experiencia individual e instituciones sociales, y los criterios para validar la autenticidad espiritual. Aquí no hablamos solo de fe, sino de poder puro y duro. Las investigaciones, esas que escarban en los cimientos, han revelado cómo las tácticas para imponer la ortodoxia cristiana sentaron las bases, el modus operandi, para el control institucional del saber, un modelo que, como un virus bien diseñado, se replicó después en otras esferas, escuelas, gobiernos, movimientos culturales. Todos ellos, frente a la rebeldía de ideas diversas y voces no autorizadas, replicaron la misma jugada. La historia intelectual de Occidente lo grita. Los métodos para aplastar las corrientes cristianas que no encajaban pavimentaron el camino para un sistema que siempre priorizó lo que podía ser enjaulado y vigilado por la institución, sobre lo que brotaba de la experiencia personal o de la comunidad, libre y sin correa. Esa sombra histórica, señores, es larga y oscura. Las decisiones de aquellos primeros siglos del cristianismo no se quedaron ahí. Siguen marcando la pauta, dictando las reglas del juego en estructuras de poder y sistemas de conocimiento que, aparentemente, nada tienen que ver con la religión. La evidencia es contundente. La forma en que se excluyó y se silenció el Evangelio de Tomé, por ejemplo, sentó un precedente, una especie de manual para el control de la diversidad intelectual que se ha mantenido vigente a través de los siglos. Es la receta para lo que hoy algunos llaman la cultura occidental de la conformidad institucional, un contraste brutal con el espíritu de exploración individual que definía a tantas corrientes espirituales y filosóficas previas. Las consecuencias a largo plazo son claras. Al enterrar estas tradiciones, nos privamos de herramientas y perspectivas que hoy serían oro puro para entender cómo encajar la experiencia personal en la estructura social, para navegar la diversidad cultural y religiosa, y para construir formas de autoridad que realmente valoren las muchas verdades que existen. Pero, como siempre ocurre, la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. El redescubrimiento de textos como el Evangelio de Tomé ha sido como destapar una vieja caja de secretos, dándonos la oportunidad única de reevaluar todo lo que creíamos saber sobre la historia cristiana y las rutas alternas que pudimos haber tomado si las decisiones de la institución hubieran sido otras. Al comparar las enseñanzas de Tomé con otras tradiciones espirituales que florecieron en paralelo, saltan a la vista coincidencias que te dejan pensando. Esas perspectivas que fueron acalladas en el cristianismo primitivo no eran desviaciones, sino ecos de posibilidades humanas universales. No eran sectas raras, sino visiones que resonaban con otras culturas. Y eso, amigos, nos obliga a preguntar, ¿acaso la supresión de estas otras vertientes cristianas nos robó a la cultura occidental la oportunidad de un diálogo más rico, más profundo, entre las distintas religiones y filosofías a lo largo de la historia? Y lo más fascinante, al analizar el Evangelio de Tomé hoy, bajo la luz de nuestros propios dilemas espirituales y existenciales, vemos que sus ideas siguen siendo un faro para quienes buscan salirse del molde, para los que desconfían de la autoridad religiosa y la práctica espiritual de siempre. Los movimientos espirituales actuales, esos que nacen de la gente y no de los púlpitos, demuestran que conceptos clave de Tomé, como la conexión directa con lo divino y la responsabilidad personal en el camino espiritual, resurgen una y otra vez, de forma espontánea, en todas partes. Es como si estas ideas respondieran a necesidades humanas tan básicas que ninguna imposición histórica o cultural pudo ahogarlas. Los psicólogos, esos que estudian la mente, confirman que los estados de conciencia y las visiones de la realidad descritas en Tomé son experiencias que la gente sigue reportando, sin importar su origen. Esto le da una validez irrefutable a esas tradiciones que la institución se empeñó en sepultar. Esa coincidencia entre textos milenarios y vivencias de hoy nos obliga a cuestionar, con toda la fuerza, la supuesta sabiduría de las decisiones que, en su momento, borraron estas perspectivas del mapa del pensamiento cristiano y occidental. Así que, al desenterrar estas conexiones,
Queda claro que el rescate de estas tradiciones cristianas prohibidas puede ser la clave para construir una espiritualidad y una práctica religiosa más abiertas, más vivas, que abracen la diversidad de experiencias y miradas de nuestras sociedades modernas. Las nuevas formas de espiritualidad que hoy vemos nacer demuestran que los elementos del Evangelio de Tomé y otros textos similares se están integrando con éxito en modelos que celebran tanto la búsqueda personal como la comunidad. Es decir, estas viejas verdades nos dan herramientas valiosísimas para conciliar la libertad individual con la necesidad de pertenecer. Y ojo a esto. El diálogo entre religiones se beneficia enormemente de las perspectivas que guardan estos textos suprimidos. A menudo, ofrecen puntos de encuentro mucho más fértiles que las rígidas doctrinas ortodoxas surgidas de la canonización. En resumen, si la diversidad interna del cristianismo no hubiera sido aplastada, quién sabe, quizás hoy tendríamos relaciones mucho más armoniosas entre cristianos y creyentes de otras sendas espirituales. Es un ¿qué hubiera pasado? Que nos persigue. Hasta aquí con este tema que, como ven, es más profundo de lo que parece. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega.